Bien, continuamos estudiando la defensa Petrov y en este caso vamos a empezar con una de las líneas principales y es más, me atrevo a decir que hoy en día es una de las líneas más jugadas en todos los niveles. Vamos a ver de 4 y 5, jugadas que conocemos, caballo por, D6, caballo F3, nosotros comemos N4 y ahora nos vamos a concentrar en esta jugada. Caballo C3 de las blancas directamente. Previamente hemos visto otras ideas, como por ejemplo jugar dama E2 y después caballo C3, pero esta jugada, en esta posición en particular, es, como les digo, la jugada principal hoy por hoy, es lo que más se está jugando y claro, lo que buscan las blancas es un poco romper la simetría de la posición. La jugada principal del negro es comer. Las blancas por lo general toman de peón D. Aquí el negro tiene algunos planes que estos planes los voy a comentar más específico, digamos, más en detalle en la partida Carsen-Caruana, que la vamos a ver más adelante, pero como un adelanto de la línea principal el negro juega alfil E7, por lo general el blanco puede jugar alfil E3 o alfil F4, pero básicamente lo que quiere hacer el blanco es enrocarse largo y nosotros con negras tendríamos que enrocarnos corto y ahí es donde se produce la asimetría que el blanco quiere lograr en este tipo de posiciones. Todo esto lo pueden ver en la partida Carsen-Caruana, la veremos más adelante en este curso y ahí explico un poco más lo que es esta jugada, que por cierto es la jugada principal en esta posición, pero contra caballo C3 nosotros tenemos otra jugada que también es bastante interesante y lo más probable es que nuestros rivales no conozcan tanto, que es volver con caballo F6. Parece ridículo el hecho de que las negras pierdan un tiempo, pero en el fondo nosotros podemos ocupar el centro más adelante y las blancas, al tener el caballo en C3, es como que sus peones tampoco pueden avanzar demasiado. Es decir, lo que buscamos después de todo es una posición simétrica donde con negras no tenemos ninguna debilidad. De hecho, aquí el blanco juega D4, que es la jugada esperable, digamos la que uno se espera, ¿no? D4, y nosotros con negras, al igual que en una línea que vimos también en este curso, donde con negras dejamos el peón en D6, no estamos obligados a jugar D5 todavía. De hecho, si jugamos D5, estaríamos en una francesa del cambio, donde el blanco tiene algún que otro no tiempo de más. De hecho, aquí le toca al blanco todavía. Aquí el blanco tendría 2 tiempos de más. Entonces, el D5 lo dejamos para más adelante, revisando el orden D6, caballo aquí, caballo por, caballo C3. La jugada nuestra va a ser caballo F6. Recuerden que caballo por C3 también le vamos a echar un ojo a esta jugada, pero en la partida Carsen-Caruana, la veremos más adelante en este curso. Y aquí caballo F6, una jugada muy interesante. Luego de D4, recuerden que nuestra idea no es jugar D5 tan rápido, sino más bien jugar alfil E7, enroque, y después vemos, digamos, cómo ubicamos nuestros peones y el resto de nuestras piezas. Y luego de alfil E7, es aquí el blanco quien tiene una decisión. La posición del blanco también es cierto que no es muy difícil de jugar, pero bueno, tanto el blanco quería buscar asimetría y nosotros con negras queremos jugar lo más sólido posible para luchar por la ventaja en el medio juego. Y aquí el blanco, su decisión principal, la jugada principal es alfil D3, y es lógico porque potencialmente, ¿no?, el blanco quiere evitar que juguemos alfil F5 más adelante. Nosotros aquí podríamos pensar en jugar alfil F5, pero lo que pasa es que aún tenemos el rey en el medio. Entonces el negro primero hace alfil E7, se enroca y recién ahí, si es posible, juega alfil F5. Entonces, luego de alfil E7, alfil D3 sería la jugada principal del blanco. Y hay otra jugada, alfil G5,
que esta variante no se juega tanto. De hecho, alfil G5 es como que no parece tener tanto sentido, ¿no? Porque acabamos de jugar alfil E7, las blancas no están clavando al caballo de F6, pero bueno, es una jugada y tiene un plan particular el blanco aquí, que es jugar dama de 2 y enrocarse largo. Es como un plan agresivo, pero bueno, sabemos que en la Petrov nosotros estamos sólidos y aun si el blanco juega agresivo tenemos una posición sólida para defendernos. Entonces, en esta posición, caballo C3, caballo F6, D4, alfil E7. Aquí dos jugadas principales, alfil D3, que la veremos en breve. Vamos a empezar por esta. Y aquí simplemente me gustaría seguir una partida de Lenier Domínguez contra Wesley So. Siempre vemos jugadores de élite jugando tanto con blancas como jugadores de peón rey, y la Petrov también siendo jugada por jugadores de 2700 o 2800 incluso con negras. Y bueno, aquí contra alfil G5 vamos a ver que Wesley So juega de una manera muy natural. El blanco sigue con su plan de dama de 2 y enroque largo. Creo que este plan es el único que le da un valor independiente a la variante de alfil G5, porque aquí si el blanco juega alfil D3, entonces ¿para qué jugó alfil G5, verdad? Hubiera hecho alfil D3 antes y ahora estaría enrocado en esta posición. Entonces, volviendo a la idea de alfil G5, lo que el blanco quiere hacer es ser consecuente y enrocarse largo lo antes posible. Dama de 2, aquí el negro tiene muchas maneras de jugar, pero me gusta alfil F5, el blanco enroque largo, y las negras realmente no han hecho nada mágico, simplemente han sacado sus piezas por casillas adecuadas. Me imagino que una jugada como torre E8 podría ser útil en algún momento. ¿Por qué no pensar con negras hacer una jugada como caballo E4 para cambiar piezas? Y creo que la última jugada del negro, caballo BD7, también apunta a que si el blanco hace algo como alfil C4, con negras puedo hacer caballo B6, molestando al alfil. El hecho de que no jugué caballo C6 con negras implica que mis peones también pueden avanzar, es decir, en este caso pueden avanzar. Si juego caballo C6 no puedo avanzar tanto mis peones. Entonces, aquí el blanco coherentemente juega H4, y digo coherentemente con el plan que hizo cuando jugó alfil G5. Dama de 2, enroque largo, ahora juega H4, y las negras empiezan a pensar en grande al jugar D5. No nos importa ahora tanto el tema de la simetría, sino que estamos ganando espacio en el centro, que podríamos incluso pensar en atacar en el flanco de dama. De hecho, eso es algo que tenemos que hacer, porque si no, el blanco va a atacar libremente en el flanco de rey, y nosotros tenemos que también acusar algún tipo de contrajuego en el otro flanco. Eso es algo que pasa mucho en posiciones de peones opuestos, de reyes opuestos. Los peones, bueno, digamos que los peones también están opuestos, pero eso que acabo de decir no tiene mucho sentido. Reyes opuestos, enroques opuestos, eso sí tiene sentido. Y bueno, vamos a seguir mirando cómo fue esta partida. El blanco juega esta jugada, que claro, es una jugada agresiva y solo funcionaría si comemos. Porque claro, aquí el blanco hace D por E5, amenazando en F6, y como pueden ver, aquí estaríamos perdiendo un peón con negras. A lo mejor tenemos esta jugada todavía, pero la realidad es que esto no tiene muy buena pinta para nosotros con negras. Entonces, a caballo E5, Wesley So juega C6. Ahora, si el blanco quiere comer en D7, nos está haciendo un favor. Entonces juega con F3. Interesante, ¿no? Lo que quiere hacer el blanco. Es como que parece que un esquema va a quedar de una defensa siciliana con el peón en F3, pero ahora sí las negras comen, las negras juegan con caballo D7 y los cambios de piezas nos van a favorecer. Cuantas más piezas cambiemos, menor va a ser el ataque de las blancas, y nosotros tenemos un centro más fuerte.
este peón de E5 es un objetivo de ataque, mientras que podemos en el futuro pensar no en avanzar los peones del flanco de dama también. Obviamente a partir de aquí la partida puede, digamos, tomar muchos rumbos. Lo que hizo el blanco no es forzado, lo que hizo el negro tampoco es forzado, pero realmente las jugadas de ambos me parecen muy lógicas. Dama H2 defendiendo este peón, el blanco podría, digamos, jugar algo como F4, pero ese peón parece arriesgado, pero creo que las negras deberían comerlo. El blanco tendrá compensación, pero nada más. Una jugada como alfil F4, bueno, el peón de H4, ese peón sí que no lo pienso comer porque ahí el blanco abriría la columna H muy fácilmente, pero alfil F4 es una jugada pasiva, es decir, sus peones no avanzan, solo está defendiendo el peón de E5, así que aquí con negras empiezo a disparar en el flanco de dama y realmente esto me gusta bastante. Es como que mis peones son más agresivos que los de las blancas, es decir, aquí digamos que juega A4, el blanco hasta que realmente abra el flanco de rey puede pasar mucho tiempo, y aquí también podemos apreciar la solidez de la Petrov. Miren nuestra posición y miren la del blanco, ¿no? Es como que da más gusto jugar con negras hasta ahora. Entonces dama H2 tiene mucho sentido. Con negras podemos nuevamente pensar en ganar un peón, pero claro, abrir la columna H es demencial, realmente es algo... Aquí, por ejemplo, estaríamos perdiendo luego de F4. Tendríamos que hacer dama H6, jugada muy fea. Seguramente aquí el blanco puede sacar la dama o incluso puede comer. Bueno, como pueden ver aquí perdemos de muchas maneras. Por concepto no abrimos la columna H, no hay chance. Pero bueno, luego de dama H2 podemos jugar de otra manera, podemos pensar en atacar en el flanco de dama, o bien jugar como Wesley hizo, que hizo F6. Ahora el blanco tiene que comer. Si no lo hace, si hace algo como alfil F4, aquí estaría encantado con negras de comer ese alfil de E5, de quedarme con el par de alfiles, o incluso comer el peón de F3. Entonces a F6 el blanco capturó. Aquí, como les digo, las jugadas de ambos bandos pueden ser mejoradas a lo mejor, pero lo que hizo el negro me pareció muy bueno. Dama B8 me encanta. No queremos comer en G5 para abrir la columna. Nos interesa, en cierto modo, que se resuelva, ¿no?, lo de alfil G5, alfil F6, porque si el blanco come en algún momento, voy a retomar ese peón de F3. Está muerto, digamos. Si alfil puedo incluso tomar de dama. Caballo E5, empiezo a traer las piezas y el ataque blanco no existe. Y es más, me atrevo hasta en ciertas posiciones cambiar damas con dama F4, y sin damas este final las blancas tienen serias debilidades, empezando por el peón de F3. Entonces aquí obviamente esto forma parte del medio juego de esta línea. Podríamos decir que el tema apertura ha finalizado, pero si continúan viendo esta partida, las negras terminaron explotando el hecho de que las blancas tuvieron debilidades en el flanco de rey. Y de hecho, si cambiamos damas, vamos a jugar un final muy superior. El blanco hizo dama D2. Bueno, esta jugada, por ejemplo, nos ayudaría bastante con negras. Aquí estamos básicamente forzando los cambios. Aquí al ordenador le gusta tomar de caballo, pero dama por también es muy interesante. Si cambio damas en esta posición, puedo quedar muy bien. Entonces, dama de 2 hizo Lenier Domínguez. Y aquí, alfil E5, el negro insiste con alfil F4 para cambiar piezas. Y bueno, una posición donde realmente el ordenador dice que es igualdad, pero me gusta un poco más el negro. Mis torres ambas están por jugar. Mis alfiles disparando ambos al flanco de dama, y el alfil de G2 de las blancas es un alfil bastante malo si nos ponemos a pensar. Es un alfil que solo defiende al peón de F3. Si eventualmente cambiamos damas, imaginen ahora que las damas estuvieran fuera, las negras tendrían una clara ventaja.
porque el alfil de G2 es bastante malo y nosotros tenemos un peón al cual podemos presionar claramente. Entonces creo que aquí esta es una partida modelo, ¿no?, de esta línea. No es nada de esto es forzado. En la Petrov tenemos mucha variedad, muchas posibilidades. Así que el alfil G5 sin dudas es interesante, pero no es la línea principal. Lo que es la línea principal lo vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, esto ha sido una buena introducción a la variante de caballo C3. Como les digo, la jugada caballo por C3 la podrán ver más adelante en este curso en la partida Carlsen-Caruana, que fue jugada hace muy poco. De hecho, ahora que estoy grabando, se habrá jugado hace 3 días, como mucho, 3 días atrás. Es una partida muy fresca. Y la variante que vamos a jugar nosotros, como para jugar de manera sólida, que nuestros rivales no estén tan preparados, D4, alfil E7. Alfil G5 es lo que acabamos de ver. Y alfil D3, que sería la jugada principal. Esto lo vamos a cubrir en el siguiente capítulo. Espero que esta partida, este capítulo, les haya sido de utilidad. Espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en el próximo. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando la Petrov, la variante de caballo C3 y vamos a concentrarnos en varias partidas, pero en el PGN la partida principal la van a encontrar como Anand contra Kramnik, partida de Zurich del año 2013, pero como les decía, dentro de esta partida vamos a encontrar también otras, así que aquí, bueno, las negras juegan con D6, caballo F3 las blancas, comemos y caballo C3. Como hemos explicado en el capítulo anterior, las negras tienen tanto esta jugada como caballo F6, que es lo que nosotros estamos estudiando, D4, alfil E7, y lo que hemos visto en el capítulo anterior es un alfil G5 de las blancas bastante interesante, que su idea sería jugar dama D2 y enroque largo, pero ahora vamos a pasar directamente a la jugada alfil D3, que sin dudas es la jugada principal. Piensen que el blanco tarde o temprano no tendría que evitar la jugada alfil F5, que si podemos hacerla con negras sería, bueno, un gran logro para nosotros. De hecho, se preguntarán por qué no hace alfil F5 aquí el negro. Bueno, de hecho se podría intentar, pero lo que quiere hacer el negro primero, antes que nada, es jugar alfil E7, enrocarse, y una vez con el rey en seguridad, ahí sí pensar en jugar con alfil F5. Pero bueno, vamos a ver ahora alfil D3 como la jugada principal. Aquí nosotros nos enrocamos y he seleccionado algunas partidas, como vamos a ver son un par, donde al verlas vamos a ver los diferentes tipos de planes que tiene el blanco en esta posición. El blanco y el negro, ¿no? A ver, uno por ejemplo es jugar con H3. Que la idea, como pueden ver, es evitar que, bueno, ya evitó que juguemos alfil F5. Otra idea aquí es evitar que juguemos alfil G4. Básicamente, con este orden de jugadas, el blanco está impidiendo que saquemos el alfil de C8. Es decir, que H3 es una posibilidad. El blanco también se puede enrocar, pero bueno, como vamos a ver, esta jugada, si no hace H3, más adelante podemos incluso pensar en clavar al caballo de F3, y el alfil además puede venir por H5 y G6 para desafiar al alfil de D3 de las blancas. Entonces, enroque del blanco es una posibilidad, también lo es H3. Hay otra jugada que podemos empezar por esta, que es caballo E2, que realmente no la veo especialmente, o sea, no está mal, pero tampoco es la mejor jugada. Para eso prefiero enrocarme o jugar H3. Con negras podemos pensar en jugar en alfil
G4 y el blanco tendría que hacer esta jugada urgente para así proteger su estructura de peones. Y claro, con la maniobra caballo E2, caballo G3, entendemos lo que quiere hacer el blanco. Jugar H3 en la jugada siguiente y que nuestro alfil no pueda ir a H5. A ver, sí podemos jugar alfil H5, pero claro, las blancas comerían nuestro alfil y en todos los casos las blancas estarían ganando el par de alfiles. Entonces, contra esta jugada, con negras simplemente jugamos con C5. Que esta es una reacción que la hemos visto en capítulos anteriores también. Seguramente recuerden este esquema donde las negras juegan con D6 y con C5. Es decir, tratamos de romper un poco la simetría que ocurriría si hacemos una jugada como D5. De hecho, aquí estaríamos en una francesa variante del cambio, donde el blanco sin dudas tiene algunos tiempos de más en el flanco de rey. Entonces, lejos de jugar con D5, nuestra intención con negras es hacer esta jugada para un poco romper la simetría y, ¿por qué no?, luchar por el centro. Las blancas se enrocaron en esta partida. Bueno, de momento no pasa nada, ¿no? Pero tendrían que más adelante tener cuidado con una jugada como C4 porque podrían perder el alfil. Pero aun si el blanco hace algo como C3 con negras, simplemente puedo seguir sacando las piezas de manera natural. Aquí el blanco se enroca, las negras, jugada totalmente lógica, caballo C6. Y bueno, a partir de aquí, una partida que estamos siguiendo, que ya mismo les digo los jugadores, Wróblewski, gran maestro Wróblewski con blancas contra Tsiankhitsev, no sé bien cómo pronunciar ese apellido con negras, pero bueno, dos grandes maestros rusos de casi 2700 los dos, así que otra partida de la élite, donde vemos que el blanco aquí no hizo C3 ni D por C5, que ambas son jugadas normales. Si C3 alfil aquí, puedo hasta decir que el negro ha quedado un poco mejor, porque amenazamos comer en F3 rompiendo los peones del flanco de rey, y si esta jugada, bueno, evidentemente en algún momento podríamos intentar ganar un peón con negras, y realmente el blanco no veo por qué estaría mejor, al contrario, todavía tiene piezas que desarrollar, mientras que nosotros tenemos todas las piezas fuera prácticamente. Entonces, en esta posición, luego de caballo aquí, bueno, C3 hemos visto que jugamos alfil G4, D por C5, en el fondo nos está dando una mano a nosotros con negras. Ahora jugadas como caballo B4 pueden ser muy fuertes, alfil G4 también. El blanco se ha quedado sin centro, mientras que nosotros tenemos un peoncito ahí en C5 que nos da un poco más de espacio. En líneas generales, una posición igualada donde quien tiene la tendencia a conseguir ventaja es el negro. Por eso, todo esto explica la decisión del blanco en esta partida de jugar con D5. Una jugada interesante. La idea sería, ¿no?, que si comemos, bueno, aquí alfil por H7, rey por... Realmente esta posición, aún así, puedo jugar rey G8, por si acaso, ¿no?, para evitar cualquier tipo de táctica, cualquier pasaje peligroso de dama. Y es cierto que el blanco tiene una posición muy sólida, pero los alfiles de las negras pueden pesar más adelante, algún D5, si el blanco me lo permite, ¿no? Alfil E6, D5 podría ser muy fuerte. Y no olvidemos que el blanco perdió un peón central a cambio de un peón lateral. Entonces, realmente esta posición, si bien el ordenador dice que está igualado, el blanco tiene que jugar con cuidado porque en algún momento mis alfiles podrían, digamos, despertar, y eso es un problema para las blancas. Posición abierta, par de alfiles, generalmente eso favorece al negro en este caso. Pero bueno, luego de D5, en lugar de entrar en la variante crítica, ¿no?, que es caballo por D5, aquí el negro decidió jugar esta jugada también natural, amenazó el alfil de D3,
amenazo comer el peón de D5 de manera limpia, con negras, y el blanco juega C4. Bien, con negras podríamos simplemente jugar caballo por, dama por, e intentar hacer valer nuestro par de alfiles en algún momento, aunque también es cierto que el blanco se ha desprendido de su peor alfil. Pero contra C4, en lugar de comer en D3, el negro hizo esta jugada que es muy interesante también. Queremos romper ese centro de las blancas y ni siquiera es un sacrificio de peón, estaríamos perdiendo un peón lateral a cambio de un peón central. Esto no siempre y cuando las blancas coman en B5. Este peón cae, el de D5, pero puedo incluso jugar más en estilo del gambito Benko con A6, y si el blanco sigue capturando peones, que es una muy mala idea, ahora sí como el alfil de D3 y esta posición, o sea, peón de menos para las negras, pero todo a nuestro favor. El blanco sin ningún tipo de desarrollo y sin piezas. Esto puede ser muy peligroso, sin mencionar que aquí en muchas líneas el peón lo voy a recuperar inmediatamente, ¿no? A menos que el blanco quiera perder la torre de F1 jugando caballo C3. Entonces, en estas posiciones creo que aquí es una cuestión de ideas más que de seguir viendo jugadas específicas. El B5, muy bueno. Incluso aquí al D5, como les digo, caballo por D5 también me parece muy buena para las negras. Y siempre partimos de una posición sólida. Imaginen que aquí lo peor que nos puede pasar es que tengamos que hacer esta jugada. Y bueno, la partida continúa. Las negras tienen una posición extremadamente sólida y sigo con los pasajes habituales. Obviamente aquí el blanco sí ha conseguido ventaja, ¿no? Porque consolidó el centro, tiene más espacio, pero también hice una jugada como caballo B8, que sería el peor escenario posible. Aquí comer en D5, caballo B4, estas líneas creo que el negro no solo iguala, sino que también empieza a tener ventaja. Entonces, luego de alfil D3, enroque, como vimos, esta jugada, al menos en esta posición en particular, no ofrece gran cosa al blanco, pero bueno, me interesaba ver las ideas. Luego de caballo 2, vamos a ver enroque, porque luego de enroque, y por cierto esta es la jugada que la mayoría de sus jugadores, de sus rivales, van a jugar. Luego de enroque, aquí hay una partida de Karyakin con blancas contra Wang Hao de negras, donde Karyakin gana con blancas, pero realmente la posición que se obtiene en la partida me parece muy buena para el negro. Luego el resto de la partida es totalmente circunstancial, pero me parece un modelo la manera en la que el negro juega esta partida. Luego de enroque, con negras siempre podemos hacer este tipo de jugadas, pero recuerden que aquí el blanco tiene una francesa del cambio con tiempos de más, entonces aprovechando que tenemos el peón en D6, claro, alfil G4 es una opción, el C5 al que estamos acostumbrados también es otra opción, pero Wang Hao, gran maestro chino conocido por su solidez, juega torre E8 y hace el plan que he mencionado en capítulos anteriores de jugar caballo BD7, caballo F8, caballo G6, muy interesante, y con negras seguimos en una posición extremadamente sólida. Y vamos a ver que el blanco también intenta algo similar, trasladar el caballo a G3. También de esta manera el blanco da paso al peón de C2 para que se pueda mover, pero las negras conservan una posición muy sólida y realmente podemos decir que el blanco tiene esa mínima ventaja del primer movimiento, pero nada especial. Y aquí Karyakin decide jugar C4. Quizás esta jugada es lo que el negro estaba esperando. Y aquí tenemos dos opciones muy interesantes. Una es caballo G6, con la amenaza, ¿no?, de jugar alfil F8 y que el caballo de F5 haya quedado mal. Pero realmente en esta posición no veo gran cosa para el blanco, porque sus alfiles, si bien
son alfiles, tienen su fuerza, están siendo anulados en parte por los caballos de G6 y F6. Pero bueno, digamos que con negras queremos ser más radicales. Bueno, puedo jugar alfil por... Y ahora, una vez que me deshice del alfil de C8, empiezo a ubicar mis peones en casillas claras. ¿Para qué hago esto? Para que el alfil de E7, que es el único alfil que tengo, sea un muy buen alfil, y para que el alfil que no tengo fuera, en esta situación imaginaria, el alfil de C8 sería mi alfil malo, pero lo hago simplemente para, digamos, ganar espacio con negras y que el alfil de E7 sea un mejor alfil. Una posición totalmente sólida donde realmente los alfiles de las blancas, sobre todo el alfil de F5, vemos que se está chocando contra una pared de peones, y una vez que juego G6 puedo incluso pensar en jugar caballo E6 con negras. O sea, el negro va avanzando de a poco y siempre desde una posición extremadamente sólida. Entonces, aquí, luego de caballo F8, Karjakin decide jugar C4, y muchas veces pasa en este tipo de líneas que el negro decide cuándo jugar D5, o quizás no jugar D5 en absoluto, pero ahora que el blanco jugó C4, el negro se anima a jugar D5, y la idea sería que en algunas posiciones el blanco aquí puede quedar con un peón aislado en D4, y lo más grave sería que el blanco se quede con el peón aislado en D4 a cambio de nada. Entonces, claro, el blanco si come, aquí esto de los peones aislados es un hecho. Tomemos como retomemos en D5, incluso de dama podría ser. Si el blanco hace B3, bueno, sigue siendo molesto. El blanco no hizo H3, que es una de las líneas principales, entonces aquí alfil G4 con idea de comer y que más adelante el peón de D4 sufra. Ejemplo, si H3, aquí puedo comer. Con negras de repente empiezo a amenazar cosas, el blanco tiene el peón de D4 totalmente desprotegido, entonces aquí se empieza a ver un poco la idea del negro en esta línea, y el D5 que lo hemos hecho voluntariamente, y solo no para dejar esos peones débiles de las blancas. Karjakin vio todo esto y decidió cerrar la posición con C5, pero luego de C5, aquí el negro jugó de manera muy buena. Posicionalmente al menos me encanta cómo jugó el negro. Alfil G4, eliminamos al caballo de F3. Las blancas por supuesto retoman de dama para no dañar su estructura. Y empezamos a amenazar al peón de D4. Lo que el blanco felizmente hizo, no avanzando tanto el peón, tiene su precio también, porque ahora el peón de D4 no es tan fácil de defender. Sería ideal para el blanco ahora tener el peón en C3, pero obviamente no puede. Juega alfil E3 y el negro G6. Miren qué sencillo lo de las negras. Evitamos los saltos de las blancas, nos hemos deshecho de nuestro mal alfil al jugar alfil G4 y alfil por F3, y ahora ubicamos todos nuestros peones en casillas claras y realmente la posición del negro es muy buena. Los alfiles de las blancas, los dos están chocando contra paredes. El alfil de E3, si bien cumple la misión, ¿no?, de defender el peón de D4, es un peón grande. El alfil de D3 no es nada especial. Y las negras, en una posición bastante cerrada, tienen una ventaja aquí, que es el par de caballos. Y eso, en posiciones cerradas, sabemos lo que puede significar. De hecho, más adelante, que esto es algo que también hace Wang Hao con negras, caballo D7 para alfil F6, el peón de D4 tiene que ser defendido solo por piezas, no puede ser defendido por peones. Incluso caballo D7 para alfil G5 y luego pasar la dama. Las negras, una base muy sólida, y las blancas, empujando sus peones alegremente, pueden, o sea, tarde o temprano pueden caer en inferioridad. De hecho, este es el tipo de posiciones donde con negras es casi imposible colgarse algo, porque tenemos todo muy defendido,
Y miren las jugadas que dice el ordenador para el blanco. Aquí recomienda dama G4, que es una jugada sin mucho sentido, donde podríamos incluso hacer esta. Y el blanco, bueno, podría intentar repetir jugadas, nosotros podemos cambiar. Y ahora el ordenador sugiere dama D1. Es decir, las jugadas del blanco no son nada fáciles, no tienen tanto sentido, mientras que nuestras jugadas con negras son muy sencillas. Y el plan de atacar en D4 hasta H5 en algún momento, ¿no? Nuestro plan con negras de avanzar es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, este tipo de posiciones, obviamente hay que tomarlas con delicadeza, ¿no? No hay que jugar relajado porque el blanco algún día podría abrir la posición en el flanco de rey, pero esta posición en particular creo que es a lo que tenemos que aspirar con negras. Nos sacamos el mal alfil de encima, que no es solo alfil malo en esta variante, sino en muchas defensas, francesa, Caro-Kann. Alfil malo no está más, gran estructura de peones, nos quedamos con el alfil bueno y las blancas se han quedado con alfiles dudosos, por no decir otra cosa. Entonces esta partida le prestaría mucha atención. Como les digo, Karyakin ganó con blancas, pero no fue por la apertura. Y lo mejor de todo esto que estamos viendo, es que si el blanco hace la línea principal, que es alfil D3 enroque, y aquí juega enroque en lugar de H3, si el blanco hace enroque, tenemos opciones como alfil G4, C5 o simplemente lo que hizo Wang Hao en esta partida. Torre 8, caballo D7, caballo F8. Realmente es imposible que no nos acordemos de esto con negras, porque realmente es lo más natural del mundo. Y recuerden sí lo que siempre digo, las negras pueden o no jugar con D5 dependiendo del caso. Ahora sí que hemos visto todas las jugadas del blanco naturales, caballo E2, enroque. Hemos visto alfil G5 antes de que el blanco juegue alfil D3. Ahora sí podemos pasar a la línea principal, que es el blanco jugando H3 antes de enroque. Con esto obviamente evita alfil G4 y tampoco podemos jugar alfil F5. Pero bueno, con negras tenemos aquí dos opciones muy interesantes. Una es jugar con B6, que tiene mucho sentido si el blanco juega H3 e insiste en que no juguemos alfil G4 ni alfil F5. Vale, en ese caso podemos sacar el alfil por esta diagonal. No todo está perdido, ¿no? Esta partida que estamos siguiendo ahora es Predke, un gran maestro de 2540, contra Zianghitsev, el mismo gran maestro de la partida anterior, gran maestro de casi 2700. Juega B6 con negras. Las blancas se enrocan, alfil B7. Y lo bueno de esto es que seguimos súper sólidos con negras. El plan de antes también vale, muy interesante. De hecho, aquí el blanco se pone un poco agresivo con D5. Interesante, ¿no? El blanco quiere hacer valer su ventaja de espacio. A lo mejor jugar algo como caballo D4 para caballo C6. Y aquí, claro, a D5, nosotros con negras no podemos comer. A ver, técnicamente sí, no se puede, ¿no? Alfil por, rey por. El gran problema es que aquí no tenemos gran actividad de piezas y tampoco podemos defender la torre de A8 y el peón de F7 a la vez. Entonces, contra el D5 de las blancas vamos a ver lo que hace Zianghitsev. A6, muy interesante. Podemos pensar en B5, caballo aquí, caballo B6. De a poco ir rodeando al peón de D5, que en algunas posiciones de peón dama, sé que esto es peón rey, pero en algunas Benonis o posiciones por el estilo, las blancas tendrían el peón en C4, y esto, claro, ayuda bastante al blanco a sostener el peón en D5, pero en este caso no es tan fácil. Aquí las blancas juegan D5 y están basándose en el hecho de que no podemos comer todavía por alfil por H7.
pero eso no significa que más adelante podamos intentar capturar ese peón con negras. De hecho, aquí las negras se activan bastante en el flanco de dama. B4 podría ser una amenaza, ¿no? Echando al caballo de C3 y más adelante sí comer el peón de D5. El blanco juega A3 y las negras no solo han avanzado en el flanco de dama, sino que de a poco se van a ir a comer ese peón. En esta posición el blanco comenzó a cometer algunas imprecisiones. Parece, ¿no?, como que aquí el blanco está atacando, pero sabemos la piedra que puede ser la posición del negro en la Petrov. Todo muy sólido. Cambiamos torres y el peón de D5 tarde o temprano se va a caer. Creo que, de hecho, en esta posición el blanco podría haber jugado esta jugada. Que esto es lo que dice el ordenador, claro, pero para un humano permitir esto, ver que el peón de C6 se va a caer y que el blanco no tenga manera de defenderlo, realmente no le veo ningún sentido. Y esto habla también de los trucos de la posición. El blanco avanza demasiado, por ejemplo este D5 que vemos en la partida, y está chocando contra una pared. Entonces esto es lo que buscamos un poco en la Petrov, que el blanco quiera demostrar su ventaja o su supuesta ventaja, como sea, pero que en realidad choque contra nuestra fortaleza. Además está decir que si aquí el blanco no juega D5, bueno, en ese caso va a tener que lidiar con nuestro fuerte alfil de B7, y nosotros no hay nada que nos impida hacer el plan, el famoso plan de caballo D7, caballo F8, caballo G6, y por qué no, más adelante, dependiendo de la situación, quizás jugamos D5, quizás no, quizás C5, quizás no. Y lo que estoy mirando también es que esta jugada la haría siempre y cuando el blanco no tenga jugadas como esta. Entonces puede que el peón en D6 es mejor que se quede ahí. Además, si no juego D5 con negras, la diagonal de mi alfil también sigue abierta. Entonces son muchos los detalles en esta posición, pero también, y más allá de la apertura, pasa a ser una cuestión de sentido común y de entender la posición con negras. Así que contra H3 el B6 me encanta, una opción muy sana para las negras, y también podemos jugar con torre E8. Esta sería la partida de Anand contra Kramnik. El blanco se enroca y las negras juegan con caballo BD7. Bueno, realmente esta opción la pueden chequear también, que la van a encontrar en los análisis. La idea del negro es jugar lo mismo de siempre, pero quizás el blanco aquí, bueno, torre 1 es lo que juega en la partida principal, caballo F8, y el blanco en la partida, digamos, que considero la principal, jugó de manera normal, pero las negras realmente no tuvieron grandes problemas en terminar de sacar sus piezas. Quizás el blanco aquí podría intentar algo como caballo E4, que no es gran cosa, pero sí evita que hagamos el B6 alfil B7 que tanto queremos hacer con negras. Y una vez que jugamos D5, el blanco simplemente puede volver. Y claro, ha perdido un tiempo, pero también ha logrado que ubiquemos nuestro peón en D5 y queda esa posición súper simétrica de la francesa del cambio, que no está mal para las negras, pero a lo mejor luchar aquí por una victoria para ambos bandos puede ser muy difícil. Entonces, quizás lo que digo, ¿no?, es que contra este orden de H3, aquí B6 puede que sea la jugada para luchar, ¿no?, en este momento la más precisa del negro, porque aquí el blanco no puede hacer nada para evitar alfil B7. Sí, podrá jugar algo con D5, podrá intentar sus cositas, pero también, como hemos visto, esto tiene su riesgo para las blancas, pero bajo ningún punto de vista evitó que ubiquemos el alfil en la gran diagonal. Y una vez que tenemos el alfil en B7, no hay nada que impida el plan de caballo D7, caballo F8. Entonces creo que es una cuestión más de órdenes de jugadas. Aquí me gusta mucho B6 de las negras. Una opción a explorar podría ser A6.
como para intentar una versión mejorada de lo que acabamos de ver. Pero realmente con negras no me haría tanto el loco en el flanco de dama, jugaría B6, alfil B7 y recién ahí, con el alfil en B7, sigo sacando mis piezas en el flanco de rey. Así que, bueno, muchas ideas en esta línea, siempre con negras quedamos en una posición sólida, así que el resto es ver las partidas, intentar entenderlas, practicar por supuesto y entender las posiciones. Eso es todo por este capítulo, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.